Bueno, pues bienvenidos a este martes con Maite, una vez más. Estamos con el tema presión y estamos con Patricio, entrenador dime cómo se llama, eSports. Y es por deportes electrónicos. De deportes electrónicos, y estamos en una situación, él es entrenador, un campeonato tiene sus 5 jugadores que hacen un equipo, juegan, compiten contra otros 5 y la presión viene de la situación que empiezas el torneo o el campeonato, juegan y de pronto el contrario es mucho más fuerte o va por delante en el marcador y tú tienes la presión de en 1 minuto y medio como entrenador dar las instrucciones correctas y el speech correcto para que ellos puedan remontar esa situación, ¿correcto? Exacto. Y yo te estaba preguntando que te hice la pregunta de cuando tú quieres dar las instrucciones correctas como entrenador, ¿de quién estás pendiente? Y me dijiste que de yo como entrenador de hacerlo de forma correcta. Y ahora te estaba Sí. preguntando en qué te basas tú que algo es correcto o incorrecto. En experiencia. ¿Basada en qué? En la experiencia basada en los técnicos, en cuáles son los movimientos adecuados que deberíamos hacer, cómo deberíamos Pero complicarnos, en cómo función deberíamos, de qué, en función, o sea, ¿cuándo un movimiento es correcto? cuándo un movimiento es correcto y, por ejemplo, cuando no dejamos zonas libres que el rival pueda, por ejemplo, ocupar. ¿Pero con qué finalidad? Que no nos lastime o nosotros para lastimarlo a ellos. O sea, al final con la finalidad de ganar. Exactamente. Ujú. Entonces, si no, entonces yo por eso te preguntaba que si no usas el parámetro de correcto e incorrecto, ¿qué otro parámetro te queda? O sea, si no buscas hacerlo bien o no hacerlo mal, que eso es lo que te crea presión. La presión la tienes como entrenador a ver si voy a hacer el speech inadecuado o no correcto y mis jugadores no salen lo motivados o lo enchufados que tienen que salir porque yo no he dicho las palabras correctas. Pero y yo le he puesto la analogía de que yo como coach, si yo voy a un coaching pensando quiero hacerlo bien como coach, porque si no lo hago bien, mi coachee no va a tener ningún cambio, yo tengo que hacer las preguntas correctas, siento presión, porque tengo miedo de hacerlo mal y lo que haré es cogerme un papel, apuntarme preguntas y leer las preguntas correctas que yo creo que son correctas. Pero, Sí. pero ¿cuándo, o sea, cómo tendrías que ser tú como entrenador o como coach, me da igual que también es, para que el otro tenga un cambio? En vez de fijarte en lo correcto, ¿en qué te tienes que fijar? Porque el dilema que tienes tú es que para lo que uno es correcto, si a uno le hablas de una manera, es correcto para él, pero para el otro a lo mejor es demasiado agresivo lo que tú dices. Luego no lo puedes hacer correcto para todos. Exacto, Entonces ¿cómo pero lo haces? O sea, ¿cómo tienes, o sea, si no, como no, o sea, ¿cómo lo harías entonces? ¿En qué te basas? y no sé, por si no lo puedo ver como correcto o incorrecto, no sé cómo podría llevar un mensaje interpretado por todos, hasta por mí mismo, no Ujú. sé, para reconectar con el partido. O sea, no se A me ver, ocurre si le salto lo voy a hacer más fácil porque creo que el salto es muy grande. Imagínate que yo quiero darle vuelta al bolígrafo con los dedos. ¿Qué? Sí, Vale. eh, con una mano. ¿Estoy haciendo lo correcto? Todavía no. Hay algunos que hacen así más rápido, ¿no? Se me cae. Entonces, vamos a suponer que tú eres mi entrenador. Si no piensas en correcto e incorrecto, ¿en cómo me darías instrucciones? Si yo empiezo a tocar así, en vez de gira la decirme mano, Maite ¿eh? no sé, gira los dedos hasta que salga, no sé, algo. ¿Basándote en qué? Si yo te digo, el objetivo es dar la vuelta así, rápido. ¡Yum! ¡Yum! El objetivo es dar la vuelta rápido sin que se me caiga la lapicera. Exacto, exacto. ¡Yum! Ese es el objetivo. Sí, Entonces, tú dices, enseguida piensas, vale, pues si se te cae es incorrecto, si lo mantienes en la mano y lo giras es un poquito más correcto. ¿Y qué otro sí. parámetro habría? ¿Qué otro parámetro? Si no piensas en correcto, falso, correcto, incorrecto, verdadero, bien, mal. O sea, no sé, mientras no se me caiga,
¿Estoy cumpliendo las condiciones o no? O sea, vos me decís que no lo pienses como correcto y correcto, ok, pero tengo un objetivo. Entonces, yo tengo entendido que mientras se mantenga la lapicera girando y no se me caiga, estoy cumpliendo mi objetivo. O sea, si no le Exacto. pongo connotación ni correcta ni incorrecta, Tienes un pero en objetivo, algún... eso es lo primero, hay un objetivo que es dar la vuelta y ahora si yo hago así y se me cae y no dices eso no es correcto, ¿qué más puedes decir? ¿Que se cayó? Que se cayó o que el movimiento no ha sido adecuado o que no ha sido funcional, que no ha funcionado. Claro. Vale, entonces simplemente es o funciona o no funciona. Ya no se Sí. trata de categoría de esto está bien, esto está mal, sino funciona o no funciona para el objetivo que estoy buscando. Por eso, si tú hablas con un jugador, para uno funciona una cosa y para otro funciona otra. Sí, pero si yo digo, ok, pero sería como la misma discusión entre correcto e incorrecto. Si me funciona, en algún punto cumplir el objetivo, sería como algo correcto en algún punto. Aunque vos te hagas una interpretación distinta. O sea, por Sí, eso te lo digo, único, claro, pero si lo quieres, estemos de acuerdo, es correcto en el sentido de que funciona. Ahora, si tú te fijas nada más en su funcionalidad, ¿qué puedes hacer si dices algo que no funciona o en lo que tú dices si es incorrecto? o sea, si yo digo que algo que no funciona es incorrecto, decís vos. Vamos a suponer que tú tienes ese minuto y medio y dices algo a un jugador que no le funciona, que es para ti incorrecto. No ha sido correcto que le diga esto. ¿Qué puedes hacer? Sí. Revisarlo para la próxima vez. ¿El qué? Revisarlo para la próxima vez. Exacto. Si tú haces algo que no funciona, si yo hago algo que no funciona, pienso, vale, esto se me cae por aquí, ¿cómo puedo hacerlo funcionar? Entonces, todo lo que no funciona te da una información importante para hacerlo funcionar. Sí. Y ahora dime ahí dónde está la presión. En ningún lado, creo. A no ser que pienses, no hay una próxima vez, tengo que hacer lo correcto, si no hago lo correcto no conseguimos el objetivo, Bueno, pero lo pienso así. o tengo que conseguirlo ahora, si no ganamos este torneo y no digo lo correcto ahora, entonces va a ser un desastre, pero la presión la pones tú. Sí, pero ¿cómo hago para no pensar esas variables que decís vos? Porque a ver, si yo no digo en ese momento, ahí está con mi presión. Si yo no digo en esa pausa lo que más funciona, si te quiero saber cuando nos Mm, quedamos eliminados. O sea, Vale, sí, es otro más vale, aprendizaje, sí, claro, yo entiendo pero que es una se nos fue el consecuencia torneo. yo entiendo que es una consecuencia que no te gusta, pero evidentemente la necesitas, si es así, necesitas esa experiencia para averiguar qué es lo que todavía no funciona en tu comunicación como entrenador. Ok, sí, a ver, entiendo tu punto. A no ser que tú empieces a pensar, por eso digo lo de correcto e incorrecto, que si no haces las cosas correctas como entrenador, no eres un buen entrenador, no vas a conseguir nunca el éxito, los jugadores no te van a apreciar porque no vas a tener autoridad. Entonces ahí viene otra bola, que de ahí viene la Ay, presión. bueno, pero hay un poco de eso, porque yo inconscientemente creo, miro que si no sé, perdimos cierta cantidad de partidos contra estos equipos y todo lo demás, y nunca se da el resultado, pienso algo yo que es mal. Inconscientemente capaz, Claro, y la pero lo estoy presión viene de que pensando. en el fondo no quieres que parezca que no eres competente, porque piensas que eso te quita autoridad ante tus chicos y que al final no vas a conseguir el éxito, ni vas a pasar los eslabones que tú quieres pasar para llegar al sitio donde tú quieres como entrenador. Exacto, porque todos queremos ¿Vale? ganar, todos Y queremos entonces, pasar fases exacto, entonces y ahora, ganar estatus. entonces toda esa presión viene o sea, con esa presión, ¿de quién estás todo el rato pendiente y pensando? ¿De quién se trata? De mí, ¿Y de quién no se trata? del equipo, de los Exacto. jugadores. Ok, Porque, pero ¿cómo puedo salir de esa línea de pensamiento? Por eso te digo, mi mindset se termina ahí. O claro, sea, entonces, yo sé claro, que caigo en el eso. problema es que yo quiero que tú veas la relación. El problema es que si tú estás pendiente de ti,
de demostrar que tú eres competente, de ahí viene la presión de que tú quieres demostrar, haciendo lo correcto, que eres lo suficientemente competente como entrenador como para poder ayudar a jugadores y poder llevarles al nivel que tú quieres para tú también triunfar como entrenador. Eso hace que tus jugadores no puedan seguirte. ¿Por qué? Porque cuando tus jugadores tienen que tener éxito para demostrar que tú eres competente. Y eso es poco atractivo para ellos. Sí, capaz lo transmito sin darme No, cuenta. no, es que no, es que eso es un juego de energía, no tienes que decir nada. O sea, si tú en el momento en que tú tienes dudas y ellos lo notan, aunque no lo digas, ya se sabe, o sea, ya ellos perciben que tienen que funcionar para que tú te sientas competente. Ellos tienen que cerrar una carencia que tienes tú. Y la carencia es la que crea presión, no la situación en sí mismo. Coincido. Por eso te digo, capaz que hay algo que yo, sin darme cuenta, estoy transmitiendo desde el lado, no sé, de la voz, comportamiento, esa duda que si vos, de alguna manera se lo contagian y no termina de Pero, funcionar. Por eso justamente quiero cambiar como esa línea de pensamiento, claro, porque sé que pero lo, algo llevo. lo primero para cambiar, Patricio, es que te des cuenta de que para tus jugadores es muy difícil seguirte porque tienen que cerrar una carencia o un hueco que tú tienes, que es no sentirte lo suficientemente competente. Y esa es la fuente de presión, no la situación en sí misma. O sea, como tú Entiendo. no te Sí, sí, sientes, entiendo. como tú no La te sientes situación capaz me lo suficientemente despierta, competente, ¿eh? pero no es cosa de la situación. ¿Perdón? La situación capaz lo despierta, pero no es una cosa de la situación. Soy yo que lo activo en esa situación. Exacto, la situación es la situación activa, tu miedo a no ser competente, a no sentirte lo suficientemente competente, por eso el miedo a no decir lo correcto y hacer lo incorrecto. Y entonces, ¿qué pasa? Que tus jugadores latentemente tienen que demostrarte todo el tiempo que tú eres competente. Y para los jugadores es una carga muy grande, porque no solamente tienen que tener éxito para ellos, sino también éxito para ti. Sí, pero bueno, es paradoja, Porque porque no se trata de ellos, se trata de que tú quedes bien también, no solamente ellos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? sí, 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 te entiendo, pero ahí está como mi paradoja, es cómo puedo empezar internamente a dejar de sentir esa presión o enfocar en lo que importa, que es lo que funciona capaz, y no Claro, ¿y pensar todo cuándo esto. te podrías centrar en lo que funciona y no funciona y estar relajado y decir, esto no funciona, esto, ¿cuándo podrías sentir ese relax de simplemente coachear, ser un coach, un entrenador que dice, esto no ha funcionado, esto sí, a este tengo que hablar así, a este le tengo que hablar de la otra manera? ¿Cuándo podría ser así? Cuando tú tuvieses que seguridad o tranquilidad. Cuando no esté pensando internamente en esa presión mía interna. Cuando no cuando dejes de dudar que eres lo suficientemente competente. Exacto, el tema es cómo dejar de dudar. O sea, Pero ya te ahí has dado siento que cuenta de cuál es el problema. sí, O sea, la presión sí, no sí, viene de la situación, porque tú puedes tener una situación altamente aversiva, o sea, en el sentido de que tu equipo lo has preparado y están perdiendo, yo qué sé, vamos a poner, para ponerlo dramático, 10-0, quedan 3 puntos, teóricamente podrían remontar el partido, entiendo, si es como el tenis, sí, sí, sí. y tú quieres, entonces tú estás metido en el entresijo de que, ¡ah! Están perdiendo, no soy buen entrenador, no están haciendo lo correcto. Y tú te pones, entonces, para poder hacerlo de una manera lúdica, con confianza y con disfrute, si tú estás seguro de que tú eres lo suficientemente bueno y competente, estarías mirando lo que necesitan ellos. Lo que hace este funciona, lo que hace este no funciona, y te lo escribirías y dirías en el speech, esto hay que dejar de hacerlo, esto hay que hacerlo, tú haces esto y tú haz lo otro. Y en un minuto has orientado a todo tu equipo. Porque para ti no es importante si ganan o pierden, quieres apoyarlas en que pierdan, en que ganen, perdón, pero si pierden, dices, pues no te sientes tú amenazado en tu valor personal y tu competencia como entrenador. Y ahí es donde empieza el juego, No, para entiendo. ellos y para ti. ¿Lo ves o no Ok. lo ves o no lo ves? Sí, es enfocarme en lo que funciona y nada más, y tratar de dar de esa perspectiva de afuera a ellos eso como para
dejando, no sé, valores, prejuicios, todo en un costado y centrarme 100% en lo que pasa y lo que deberíamos hacer. Exacto. Entonces, Nada el más. núcleo del problema viene de que tú tienes una duda sobre tu competencia, de que seas lo suficientemente bueno. Y que tu competencia la quiere, como tienes la duda, los resultados tienen que demostrarlo. Tus jugadores tienen que tener resultados para que tu competencia esté demostrada. Y para ellos es una carga muy grande. Es más, lo que haces es ralentizar tu proceso como coach. ¿Me entiendes? Porque no puedes atajar el problema de verdad, sino que estás con miedo, con tensión, con presión. Y tus chicos, Sí, y tus chicos te lo reflejan y atraes chicos que también tienen esa presión y esas dudas. sí, justamente me pasa que me está costando encontrar, justamente repito a veces patrones de chicos que vienen con cierto perfil de problemas, Ujú. que yo tengo claro que tiene que ver un poco con lo que me pasa internamente, pero como no puedo ver el problema, hoy sí, Claro, me porque no, aclaraste más. ahora sí, pero ahora el núcleo está en que cuando tú cuando tú te quites esa, vamos a poner, cárcel mental emocional que tú te has organizado de dudar de tu competencia, aun siendo una persona muy preparada y que te formas y que estás preocupado de continuamente progresar, es un contexto, o lo que yo llamo ese sistema mental emocional, esa duda de que tú a lo mejor no eres competente, eso es lo que hay que romper. Porque cuando tú rompas ese sistema, salgas de esa box, entonces puedes dirigir a tus jugadores de forma libre, nada más que centrado en lo que ellos necesitan y no se trata nada de ti, porque tú estás en paz contigo mismo. Y ahí es cuando Ok, empieza y ahí es cuando empieza la maestría, ahí es cuando de verdad puedes ver lo que funciona y lo que no funciona y puedes crecer con tus jugadores. está bueno. Está bueno, ¿no? No lo veía. Está buena historia. No podía ver el problema y estaba como decir, bueno, esa cárcel, ahí estaba mi problema, estaba en esa cárcel, no podía ver más allá de la cárcel. Exacto. Porque la cárcel es no soy lo suficientemente competente o pienso o tengo una duda de mi competencia, por eso quiero tanto hacer siempre lo correcto. Pero hay veces que no se trata de hacer lo correcto o lo incorrecto, sino de hacer lo que funciona. Y a veces hacer lo que funciona es hacer algo políticamente incorrecto. Entiendo, entiendo. Ok, está bueno, gracias. Lo voy a trabajar Entonces, más todavía. eso es lo que tenemos, lo que tendría, o sea, si tú fueses, si trabajásemos juntos, me diría ahí, decir, ¿cuándo empezaste a pensar tú que que no eres lo suficientemente competente? Ok, Porque esa es la duda que, si no, todo en tu vida tiene que demostrar continuamente y para ti es como una especie de rueda de hámster de la que nunca llegas, porque has conseguido un resultado, pero la duda continúa, porque al final, como lo has conseguido tú y tú piensas de ti mismo que no soy lo suficientemente bueno, no lo suficientemente competente, al final ese resultado lo haces pequeño y tiene que venir el siguiente. Y al final estás en una rueda de la que nunca sales, porque nunca llegas a sentir soy lo suficientemente bueno o competente. exacto, ahí está el perfil, lo dijiste, pero Entonces así. esa es la jaula de oro. Bueno, la cárcel Ok, o la rueda de hámster. ok, Maite, gracias. Me aclareciste bastante. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti por tu confianza. Bueno, no sé si con este ejemplo ha quedado un poco más claro lo que me refiero con la presión. Bueno, Sí, Fernando. yo te he escuchado y me parece muy sensato todo lo que habéis hablado, ¿no? Ujú. Pero hay otra forma de tener presión. Es que Patricio quiera hacer ver, quiera demostrar que él es competente, no porque él lo dude, sino porque quiere ponerlo de manifiesto. ¿Y para qué? ¿Para qué va a necesitar alguien Bueno, demostrar algo pues sobre ahí sí? interviene el ego, ahí interviene el- la autoafirmación. Claro, en el fondo puedes decir, sí, pero entonces es que hay una duda, él tiene una duda que tiene que resolver. Ya, pero ¿para qué quieres demostrar nada? Porque nadie tiene que Bueno, demostrar porque él nada depende, sobre ti mismo, a porque no ser que pienses que hay algo que demostrar, pero ¿para qué? su vida profesional es esa. Bueno, Pero, pero tiene que ver un poco con lo que dice Fernando también, ¿eh? No es que dudo de mí mismo, sino que yo me siento capaz y que puedo demostrar, y es ahí donde también pero siento ¿para qué? esa... Pero ¿para qué tienes que demostrar? No, ¿por qué a una persona tiene que demostrar algo sobre sí mismo? No, pero no sé, por eso justamente vengo acá y te llamamos,
porque yo considero que podría ser, tengo cualidades para ser buen entrenador, considero que tengo cierto talento, y a mí mismo me quise demostrar de que puedo llegar a niveles que podrían ser como impensados o que no se me han ocurrido así y Bueno, demás. pero eso necesariamente no te tiene por qué presionar, simplemente te pones en camino y dices, bueno, pues quiero jugar a este juego, ahora quiero hacer esta experiencia, quiero saber cómo yo pongo en juego, es como jugar con un balón. Esto es el balón de ser entrenador, tengo esas capacidades, esas habilidades, y ahora juego con el balón. Y a veces se me cae, y a veces le doy la vuelta que no es, y a veces... Pero no hay ninguna presión, ni ningún... Maite, piensa por ti misma o en ti misma. Tú no tienes duda de que tienes calidad y cualidades para hacer el trabajo que haces, pero a ti te interesa mostrar que efectivamente es así, porque de eso dependes. Pero no demostrar por demostrar sobre mí, sino que mi trabajo sea visible para que haya más gente que se pueda aprovechar y que se entienda el mensaje que quiero explicar y la nueva posibilidad que yo ofrezco, pero no porque yo tenga que demostrar nada sobre mí o demostrarme a Pero mí nunca dudás, misma. ¿Eh? si viene mañana, pero nunca dudarías, por ejemplo, viene mañana Carlito Alcaraz y todo lo demás, te hace un planteo parecido al mío, o lo que sea, que es alto nivel y todo lo demás. Nunca pasa un momento de duda interno Oh, claro, por tuyo. supuesto, claro, no eres, todos somos humanos, por supuesto. Si ahora mañana me llama Carlitos y me dice, Maite, que quiero que seas mi coach, vámonos a Australian Open. Dices, ostras, pues es una cosa nueva, pero Yo digo no. eso, vos tenés herramientas que podés, a pesar de esa duda, Mm, o de la seguridad que tenés igual, aunque tengas la duda, vos tenés herramientas que te permiten superar eso. O que sea algo muy transitorio, muy temporal y no te impida completar todo eso. Bueno, yo lo que tengo que trabajar es eso. A mí me bloquea y no puedo continuar porque esa duda a veces se vuelve como algo grande y me deja estancado justamente en esa parte y no me permite como mm. superar, porque como decís vos, no puedo abrir la puerta de la cárcel. Aunque me la abran, quizás quedo encerrado. Y es ahí donde yo No, tengo, por la eso cárcel hay nada más que veces. la puedes abrir tú, porque tú eres el que te has metido en la convicción profunda de que tú no eres, de que a lo mejor, de que dudas de que tú seas lo suficientemente competente, y eso es el error mental emocional. Exacto. Y yo Pero no si sé tú, que pero puedo, si tú, si tú y no, yo no me doy cuenta de que la puedo abrir yo. claro, pero para contestar a Fernando, si tú no tienes, o sea, tú puedes decir, bueno, sí, claro que yo me quiero demostrar a mí misma que puedo, pero en realidad, a ver, es que no sé cómo decirlo. No, si tú no Es que es tienes, difícil porque tiene que ver con el ego también interno, el buen ego, y el mal ego en algún punto también, y es muy difícil la sutileza de cuándo estoy yendo con un mal ego, el de querer demostrar por mí mismo que se convierte en lo demás, claro, y un buen ego que me motive para lograr estos objetivos y seguir intentando todo lo demás y no ser un impedimento. Por eso digo que es muy difícil de detectar para una persona claro. común como yo. Y ahí el ego es el que saca conclusiones, el que dice esto puedo, esto no puedo. Entonces, porque un niño pequeño de 2 años, está todo el día activo y jugando, pero no está demostrando nada sobre sí mismo. Simplemente cuando hace una cosa dice, ¡ah, lo he conseguido, qué bien! Y ya. No está con la mentalidad, tengo que demostrar que soy un buen hijo, que sé jugar, que sé hacer esto, que sea lo otro, sino simplemente lo hace porque quiere hacerlo. ¿Sí o no? ¿En eso estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, pero con matices. El niño pequeño come todos los días y no necesita hacer nada para comer. Simplemente su madre y su padre le dan la comida. Ujú. El profesional tiene que buscarse las lentejas. Y, y Ya, si depende, pero eso lo quieres decir porque ahí es cuando viene la presión. ¿Eso es lo que quieres decir? la presión puede venir porque tú no tienes confianza en ti misma y entonces estás dudando y tratas de hacerlo lo mejor posible, pero fundamentalmente para resolver tu duda, y entonces estoy de acuerdo con todo tu discurso, o puede venir porque tú eres ambiciosa y quieres transmitir lo que tú ves que vales. Pero para qué quieres transmitir lo que vales? Si a nadie le importa lo que tú vales. Claro Absolutamente que a le importa nadie. a tu pagador, a tu cliente. Pero, no, Fernando, a mi cliente no le importa lo que yo valgo. A mi cliente le importa si le ayudo o no le ayudo en llegar a sus objetivos y ya está.
de verdad que a la gente no le importa si valgo o no valgo, a la gente le importa si le ayudas en sus problemas. Punto. Pero Si le Alexis, ayudas a solucionar sus tiene un valor. problemas. ¿Eh? Si vos no resolverías sus problemas, si vos no tuvieras algo útil, no tuvieras una percepción de valor tuya, no te contrataría nunca. Y claramente algo perciben tuyo Pero, y tienen pero valor. ahora lo que quiero es que desacopléis tu valor como persona o como profesional de tus resultados. No tienen nada que ver. Evidentemente, tú, si eres un profesional que consigue resultados, claro, tu valor en el mercado, pero tu valor como persona no tiene nada que ver. Entonces, a la gente no le importa lo que yo valgo. A la gente le importa si se le soluciona el problema o no le soluciona el problema. Pero además así radical, le importa ni los títulos, ni lo científica que soy, ni si he estudiado mucho, ni nada, ni cuántos años llevo. Claro, eso son cosas que se miran, pero al final Estoy la de gente acuerdo. dice, me resuelve bien, no me resuelve, a la porra, devuélveme el dinero. Ok, vienen resultados. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, en que le ayudes, que sienta que él tiene un Exacto, pero la beneficio. ayuda es un resultado, es un correcto o un incorrecto en algún punto. Por eso digo que es difícil verlo, porque entiendo lo que vos decís, está muy bueno, es así, no te lo discuto ni nada, pero es muy difícil para personas normales como yo, que no hacemos psicología y demás, poder distinguirlo, porque vamos a resultados inconscientemente, y lo que miramos de vos, tu percepción de valor, es el resultado que nos puedes dar y que consideramos que podemos lograr con vos basado en tus resultados. Y lo No, asociamos un poco a tu resultados persona o, también. o que te aporta algo útil, porque tú ahora mismo, en la conversación que hemos tenido, Exacto. no te he dado no has ganado ahora, pero sí te ha aportado algo que tú piensas que te es útil para llegar a tus objetivos. Y esa utilidad es lo que a ti dice, Maite, me vale. Y no depende ni de títulos, ni de horas de coaching, ni de número de clientes que tengas, ni de nada, de nada. Ni de que seas aunque tengas la fama de ser el mejor coach. Hay gente que dice, yo he estado con este que tiene mucha fama y a mí no me ha ayudado, para mí no es bueno. Así, tal cual. Todo correcto, Maite. Uh-huh. Pero el proceso de coaching no es de una conversación, es un proceso que es bastante más largo. Eso lo sabes tú perfectamente. Y a ti te interesa que la persona esté emocionada contigo, que la persona realmente beba tus palabras porque te valora mucho y tú quieres transmitir esa valoración. Pero, eso no es Eso pero eso no es lo importante para mí, Fernando. Para mí no es importante que no, las no es personas... importante para ti, es secundario porque O sea, tú... me agrada, si es así, pues me agrada, pero lo importante para mí es ser útil, o sea, dar que los demás puedan ganar conmigo, que haya un beneficio para la otra persona. Yo me acuerdo cuando hice el examen de coaching, yo estaba, el examen de coaching, ¿vale? El examen, que lo suspendí la primera vez, yo estaba súper nerviosa, súper nerviosa. Y lo único que me sacó de la presión fue pensar, no se trata de ti, Maite, de si lo haces bien o lo haces mal, aunque vuelvas a suspender el examen. Lo único que te importa es que la persona que está sentada enfrente tenga un beneficio de la conversación que tenga ahora contigo en ese examen. Efectivamente, eso es lo teórico. Eso es Nada, no, lo teórico y lo práctico, porque Fernando, yo aprobé el examen. Por los pelos, pero lo aprobé. Es lo práctico, Fernando. El tema es que a nosotros nos cuesta. Por eso te digo, quizás O Maite, sea, si tú pones tu mente a decir, yo ya no se trata de mí, de si tengo miedo o no miedo, si estoy nerviosa o no nerviosa, te sirve en un partido, no se trata de mí. Se trata de este partido y se trata de la diferencia que puedo marcar. Dando lo máximo mío, todas las habilidades que tengo, mi 100%. O sea, yo hice un cambio de chip. O sea, se me quitaron los nervios. Dije, ahora entro en la sala, claro que hay una tensión, por supuesto, un examen, mucha gente, alguien te está evaluando, pero yo estaba centrada nada más que en la otra persona. No había nada más en mi mundo, en ese planeta. No sé si, ¿a ti te parece abstracto, Fernando, qué? Quizá yo no me baso tanto en mi experiencia como tenista, que no es una gran cosa, sino en mi propia experiencia profesional. ¿Y qué es lo que te ha funcionado, sinceramente, Fernando? Bueno, lo que me ha funcionado es ser muy competente. O sea, es mi trabajo de investigación, tener buenos resultados y saber contarlos muy bien. Porque no vale tener... ¿Y eso qué ha facilitado? Eso te facilita, bueno, yo el sueldo lo tienes fijo en el sentido de que ya has llegado al tope y ya no te van a subir nada.
pero tienes... Pero, bueno, aparte de tu sueldo, ¿para qué te ha servido más? O sea, el que pero tú es sepas que comunicar bien, te invitan, más gente te quiere escuchar, quiere conocer tus puntos de vista. porque lo que tú estabas diciendo, al decirlo de una manera clara, didáctica, lo que tú quieras darle de características, ha hecho que la gente diga, lo que dice Fernando me aporta, quiero escucharle más. Si tú eres muy competente, tienes muchísimas habilidades, pero nadie te entiende porque no sabes comunicar, no estás aportando un beneficio a los demás. Bueno, efectivamente, así es. Pues ya Así está. es. Pero a la vez está el que tú te tienes que vender. Tú te tienes que vender. Sí, pero te puedes vender para que los demás, para dar ese beneficio y no para sí, demostrar nada sobre ti. Es una diferencia es abismal. demasiado teórico el decir, no, yo No te hago mi trabajo. Fernanda, me tienes frita, demasiado teórica. ¿Eh? Tú me tienes frita, demasiado teórica, Maite. Es que a veces yo tengo la sensación de que vuestros puntos de vista son un poco fuera de lo que es las personalidades, o sea, como si trabajaras con un robot que va a hacerte caso y va a funcionar así. Vale, pues ahora, llegados a este punto, quiero leeros un diálogo que ha habido en el training, vale, lo voy a traducir del alemán, pero es que estoy leyendo el libro, pero mira que tenía el libro aquí, bueno, pues lo he bajado para leérmelo y entonces me tenéis que dar un minuto porque sí que quiero, porque no es nada teórico, quiero leer un diálogo de un cirujano que si hace un error cuesta la vida del paciente, ¿ok? Y cómo quitarse el miedo y la presión. Ya, ese es otro punto distinto, ese es otro mundo, ¿eh? Ese es otro mundo. Sí, sí. Más terrible todavía, porque un jugador de tenis Efectivamente, pierde un sí, partido. es distinto, es otro Pero tú mundo. fíjate, si ese hombre es capaz de quitarse el miedo y la presión, ¿cómo no va a ser capaz un jugador de tenis? Tal cual, eso es lo que yo pienso y es lo que quiero aprender. Porque, a ver, un bombero entra y hay fuego y hay peligro, y sin embargo entra y se saca la presión y lo hace. Lo mismo un cirujano que tiene que tener un pulso increíble. Bueno, eso es lo que quiero aprender, que es lo que me cuesta. Bueno, pues Porque darme digo, un como minuto estos que voy tipos a... que juegan con vida no tienen presión y yo la tengo en Exacto. algo más Esa es tranquilo. verdadera presión. Venga, te damos un minuto. Un minuto, que tengo que coger el libro que lo tengo abajo. Un momento. Venga. Es que hay veces que Maite me da la sensación de que lo que tiene es un robot que le dices tú, despréndete de todo pensamiento y dedícate a pensar solo en esto, ¿no? Y no siempre es Sí, fácil. no, yo creo que es como decís vos, es como que te trata de bajar como conceptos muy teóricos y muy tecnicistas de la psicología, que ya sabe, pero yo no Ya, entiendo porque no soy psicólogo, entonces digo, ok, pero explícamelo de mi manera, de mi forma más normal o natural, porque no pienso como psicólogo, no puedo ver, no tengo claro, esas herramientas, puedo claro, ver ese algo es más el punto. humano. Ese es el punto. Tú no puedes estar haciéndote un análisis de teoría psicológica en el momento en que tienes que tomar una decisión. Claro, En el momento en que eso es lo estás que yo en trato. un partido y tienes que superar un problema de ansiedad que tienes ahí. Exactamente. Bueno, creo que ha sido un minuto, ¿no? Menos de un minuto, muy bien. Has corrido mucho. He corrido. Pero te hemos puesto frita, ¿eh? Bueno, a ver, pone miedo o alegría. O disfrute, vamos a poner disfrute. Miedo o disfrute. Entonces el participante, el cirujano, dice, tengo a menudo miedo de hacer errores, pero yo creo, aber ich glaube, dass ich diese Angst brauche, pero creo que necesito ese miedo para ser bueno, para poder operar bien. Los coaches dicen, es cierto, el miedo, en tu caso, cumple esa función. El participante, o sea, el cirujano dice, y yo dudo de que para mí funcione el no tener más miedo, el poder operar sin miedo. Y los coaches dicen, o sea, eso significa que tú vives bajo el punto de vista de que el miedo te protege de hacer errores. Entonces el miedo es para ti
algo seguro, aunque es paradójico, aunque suena paradójico, pero el miedo cumple la función de que te protege de hacer errores y es algo seguro para ti. El cirujano dice, pero bueno, al mismo tiempo pago un precio muy alto porque opero con muchísimo estrés y mucho miedo. Dice, claro, en los coaches, ese es el precio. El miedo es seguro, pero también estresante. Y eso lo que hace es que te reduce tu calidad de vida, o sea, tu calidad de cómo estás, de cómo eres. O sea, Seinsqualität es la calidad con la que vives, con la que estás. El cirujano dice, aparte del miedo, ¿qué podría utilizar yo para estar atento, alerta? No me puedo imaginar nada. Denn bei mir sind es immer Grenzbereiche, porque en mi caso, en mi trabajo, estoy siempre al límite. Los coaches dicen, ¿y cómo te gustaría sentirte en situaciones altamente retadoras? Aparte de, außer von Angst bestimmt zu sein, aparte de estar dominado por el miedo. Dice, bueno, me encantaría poder sentirme bien, pero eso no lo consigo nunca. Simplemente estar tranquilo. Dice el coach, claro, porque en el fondo tú prefieres el miedo porque es seguro. Y le preguntan, ¿pero qué tipo de sentimientos o de cómo te gustaría sentirte en esas situaciones retadoras? Dices que no, ni siquiera me puedo imaginar estar con una buena sensación o un buen sentimiento, estar en la sala de operaciones. Porque entonces volvería el miedo de hacer un error. Y le pregunta el coach, vale, y cuando tú generas miedo, ¿qué esperas tú que sea el resultado en tu paciente? Dice, pues que sobrevivan. El coach dice, ¿y cómo te sientes cuando has conseguido eso, que sobrevivan? ¿Cómo es tu sentimiento? ¿En qué estado estás? Bueno, pues estoy feliz, contento de que he conseguido mi tarea. Y le pregunta el coach, ¿te puedes imaginar disfrutando? ¿Te puedes imaginar operar con disfrute y sin errores en vez de con miedo de hacer error? Dice, imposible. Dice el cirujano, imposible, difícil. Porque la mayoría de mis pacientes han sobrevivido gracias al miedo. El miedo ha sido mi motor para no hacer errores. Y le dice el coach, entonces lo que tú te has creado es una vida, a ver, ¿cómo traduzco esto? Getriebenes Leben, una vida dirigida por el miedo. O sea, como esa especie de rueda de hámster. O sea, algo que te tiene que llevar. Si tú no quieres sentirte de esa manera, tendrías que tener una intención clara que te dirija, que te lleve. Bueno, es que aquí juegan un poco con el idioma. Absicht en alemán es intención y en la palabra está Sicht, que es ver, o sea, el propósito. Entonces dice, con la intención tienes claro lo que vas a ver. Entonces, si miramos lo que hemos hablado hasta ahora, tu intención hasta este día ha sido que tu paciente sobreviva a la operación. Dice el cirujano, sí. Y además que no puedo hacer errores porque eso tendría en el peor de los casos la consecuencia de que mi paciente puede morir. El coach dice,
esa consecuencia no es para ti, es la consecuencia del paciente. Entonces, tú tienes miedo y presión. A ver un momento. Bei dir, beim Patienten, hast du Angst und Druck, dass du bislang, was ist an deiner Stellung abzulesen? Dice, vale, dice, has generado miedo y presión. Y como hasta ahora has sido exitoso, lo que se puede ver en tu posición, ¿vale? Porque eres cirujano, estás contratado, cirujano jefe. Entonces, lo que tú has hecho ha sido confiar en el miedo y la presión más que en ti mismo y en tu intención. Y además, ahí hay un segundo aspecto. Incluso cuando tú tienes la intención de que tu paciente sobreviva, esa sería tu intención y el paciente siempre tiene otra intención. Y tú no... A ver, un momento. So hat auch diese eine Absicht und kann eine andere sein. Y la intención del paciente puede ser otra intención, que no coincida con tu intención de que sobreviva. Tú no tienes, a ver, du hast nur Einfluss auf deine... Tú nada más que puedes influir en tu comportamiento, en lo que tú haces, en una intención determinada. Tú no tienes, pero tú no tienes ninguna influencia en la intención de tus pacientes. ¿Ok? Es que esto es bastante importante. O sea, que hasta ahora el cirujano ha confiado más en que con presión y miedo consigue que sobreviva un paciente más que confiar en sus habilidades y su intención de que el paciente sobreviva. Y además el otro aspecto es que el paciente, aparte, tiene su propia intención de si sobrevive o no sobrevive. Entonces dice el cirujano, con otras palabras, he dado lo mejor que tenía, y dice el coach, entonces tu intención es siempre dar lo mejor de ti mismo con lo que hasta ahora mismo pensabas que era lo mejor, que es meter miedo, o sea, perdón, no meter miedo, sino generar miedo, Angst einzusetzen, o sea, el tener que tener miedo, pero que en teoría no tendrías por qué tenerlo. Esa convicción ha funcionado, pero tú estás pagando un precio muy alto. Y la pregunta ahora es si te puedes imaginar con serenidad y con disfrute y con intención dar lo mejor de ti en cada operación. Entonces el miedo se hace innecesario. El cirujano dice, es que yo no quiero quitarme el miedo. Le dice el coach, no tienes por qué quitarlo. Solamente la pregunta es, ¿qué tipo de calidad de cómo te quieres sentir? ¿Qué calidad es de cómo, es que no sé cómo se dice, Seinsqualität? Was für eine Art von Seinsqualität möchtest du haben? Es como, ¿cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Con qué sensación? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo quieres ser? Como tú mismo has dicho, que la presión y el miedo no son unos sentimientos muy agradables para ti y que no te dan la sensación de trabajar con felicidad. Pero tu entendimiento ha generado la siguiente fórmula de éxito, que es cuando yo tengo suficiente miedo de cometer errores, entonces mis pacientes sobreviven. Y como la mayoría de los pacientes han sobrevivido hasta ahora, eso es lo que repites y repites. Entonces, con el tiempo, lo que vas a hacer es generar cada vez más miedo, más presión, y esa fórmula de éxito es un patrón de supervivencia. La pregunta es si realmente lo necesitas. Para poder quitar este patrón de supervivencia, te tendrías que preguntar si tú te permites hacer errores. Y el cirujano dice, no, momentáneamente no me lo permito. El coach dice, entonces piensas que cuando haces un error y no has tenido antes miedo,
no has dado todo o lo mejor de ti. Y eso es un, ¿cómo se dice? Moralischen Anspruch. Una reivindicación moral que tienes. Por lo menos tengo que tener miedo, yo pago con malos sentimientos de miedo y depresión, con la esperanza de que venga el resultado que yo deseo. El cirujano pregunta, bueno, la pregunta aquí es, ¿pero esto es malo o no? El coach dice, bueno, como tú mismo has dicho, te quita calidad de vida porque te sientes mal en una gran medida. Entonces, mirado de esa forma, tú te estás perjudicando a ti mismo. En el momento, wenn man sich die geringe Lebenserwartung... Entonces, aquí le dice, si miramos en médicos su consumo de drogas y de alcohol que baja su expectativa de vida, parece ser que para muchos médicos o cirujanos el miedo no es realmente una ventaja. Dice el cirujano, eso es cierto. Dice el coach, entonces la respuesta a tu pregunta es sí, me perjudica. Porque con el tiempo, y si permanece en el tiempo, te come por dentro ese miedo y esa presión. Además, schaffst du dir Misstrauen, wenn du die Angst lebst. A ver, un momento. Schaffst du mit Misstrauen, wenn du die Angst. Y además, una parte de ti desconfía cuando estás continuamente viviendo en miedo. Si tú vives en la intención de dar siempre lo mejor de ti, vives con confianza. Confías en ti mismo, confías en tu intención, confías en tus habilidades y también confías en la intención de tus pacientes. Eso es una calidad de vida completamente distinta. Entonces has quitado la presión y no tienes que pagar más con miedo. No tienes que pagar más el precio de sentir miedo. Y dice el cirujano, sí, pero entonces tendría que operar con disfrute. Y dice el coach, bueno, eso suena como impertinente o algo como si fuese algo así schlimm, como si fuese algo malo. No estás obligado a operar con disfrute, pero podrías. Tú podrías operar con inspiración, con alegría y experimentarte como un cirujano que opera de esa manera. Y dice el cirujano, bueno, seguramente también tengo parte de disfrute, pero no lo noto. Dice, claro, porque ese disfrute está tapado por el miedo que lo pones encima. Y hasta ahora pensaste que el miedo es la inversión que te garantiza el éxito. Y eso es un error. La pregunta que te hacemos ahora, los coaches al cirujano, es, ¿estarías dispuesto a hacer una nueva experiencia, a tener una nueva experiencia? Y dice el cirujano, sí, estoy preparado. Vale. Entonces ahí le dice, bueno, pues para el siguiente ejercicio coges el miedo para despedirlo como tu acompañante emocional y tal. Bueno, no sé si a mí me encantó el diálogo porque abre una posibilidad completamente nueva y ahí se vio la funcionalidad de la presión y el miedo. ¿No sé, ha tenido sentido para vosotros? A ver, Fernando, he comunicado claramente. ¿Ha tenido valor lo que he dicho o es para tirarlo a la basura? No, Estás está... dando tinta china aquí traduciendo. Maite, cero patatero, a la porra, una cosa menos. No, está bien, está bien. Es una situación completamente distinta. Hay el problema que tiene el cirujano desde mi punto de vista, y no voy a hacer coaching con el cirujano. El problema que tiene el cirujano es que él ve la necesidad de estar tremendamente alerta. Y el miedo
te facilita el poder estar alerta. Porque no es un miedo en el sentido de pavor, sino que es un miedo que le despierta todos los sentidos. Pero eso pasa lo mismo en el tenis, exactamente igual, Fernando. Solamente que la consecuencia del error no es que se te muera un paciente. Efectivamente, sí, es lo mismo. Es lo mismo, al final tienes la tensión de que no quieres hacer errores, de que no quieres jugar bien. Y me acordaba de un alumno de tesis doctoral que tuvimos y que su profesión, él era militar y era TEDx. Es decir, cuando había que desactivar una bomba en los tiempos de la ETA, pues lo llamaban a él y él tenía que ir y desactivar una bomba. Pero a mí veces había un robot, pero no siempre había un robot. Claro, pero la diferencia es que eso es muy interesante porque esa persona también igual. ¿Cuánta presión puede tener? Pero aquí la clave de todo esto que he leído es, si tú te confías en ti mismo, en tu intención, en tus capacidades y habilidades, bueno, en este caso, pues, y la intención del paciente, que en este caso no lo tenemos, pero bueno. Ahí lo de la intención del paciente a mí me ha sabido un poco a músicas celestiales. Okay. O sea, si el paciente acepta operarse es porque quiere sobrevivir. El paciente no creo que acepte operarse porque a ver si este tío se equivoca y yo me voy al otro barrio. No, pero bueno, luego hay muchos, bueno, eso vamos a dejarlo aparte porque sería, además, tengo a -4 otra cita con una persona y ya estamos llegando, pero lo que para cerrar de ahora, cuando yo leí esto, dije, Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz es un tipo que confía completamente en sí, en sus capacidades, porque además es muy superior, y en su intención y también en su equipo que le alimenta también esa intención. Por eso no siente presión, porque si pierde, dice, no pasa nada, pierdo en Roland Garros, pero en Wimbledon lo hago mejor. Y por eso juega con esa alegría y esa sonrisa. Eso es lo que no puede decir el cirujano. Porque Carlitos no tiene esa fórmula de que había aquí de... El cirujano no tiene otra oportunidad. Exacto. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Pero si tiene el cirujano la oportunidad de, si no ha podido curar a un paciente, poder hacerlo mejor con el siguiente. Ya, pero... Claro, normalmente, o sea, por eso también está la intención del paciente. Quiero sobrevivir, el paciente también cuenta. Tú dices, sí, claro, todos quieren sobrevivir, pero todos no ponen el mismo empeño, tienen el mismo mindset, todo es un mundo. Pero bueno, ahí nos metemos ya en suelos más resbaladizos. Pero bueno, ese era lo que yo quería era, primero, ver un ejemplo que la presión muchas veces es autocausada, que es un constructo mental que la puedes sentir y la presión existe, no voy a decir que no existe, pero puedes manejarla mentalmente y emocionalmente. Eso es correcto, eso está muy claro, en el ejemplo está clarísimo. Y hemos visto en el ejemplo de Patricia, en el ejemplo del libro, que son constructos construidos por ti mismo. En el caso del cirujano era en la fórmula de éxito: si tengo suficiente miedo para no cometer errores, entonces mis pacientes sobreviven. Pero también puedes sobrevivir aunque no tengas miedo. O sea, el miedo era como una herramienta que utilizaba él para asegurarse un resultado, pero no lo necesitas. Te he entendido. Por eso digo yo, ganar grandes títulos con confianza y disfrute y no con miedo, estrés y presión. Fuera todo, no lo necesitamos. ¡Hala! Y para eso comunico. Y siempre estoy viendo qué funciona, qué no funciona. Espero. ¿Cómo puedo comunicar mejor? Que me entiendan. Bueno, chicos. Venga, que vas a llegar Os dejo, sí, ya me está esperando la otra persona. Os mando un abrazo. La próxima ronda, preguntas y respuestas, en septiembre. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Facundo. Un gusto tenerte aquí. Chao. Gracias, Maite. Un abrazo.